Hoy estaremos viendo Jang Bo-ri está aquí, 2014. Es un popular drama coreano de 52 episodios sobre el cambio de identidad, venganza y romance. Yo en el acto. Mi-ho sabía que su madre adoptiva debía de haber sido instigada por Borra otra vez. Juró hacer pagar a Borra por ello, aunque la abuela no creyera que su nuera mayor y su hijo fueran así. ¿Quién podía demostrar que los recuerdos de Mi-ho eran ciertos? Así, la señora vino a solicitar otro concurso de moda. La tía sabía que había perdido su última oportunidad para desenmascarar las mentiras de la madre de Mi-ho. Aceptó el concurso. La perdedora debía abandonar la casa de moda para siempre. La madre de Mi-ho aceptó de buen grado. Mi-ho se apresuró a detenerlas, advirtiéndoles que, ganara quien ganara, esta familia quedaría destrozada. La abuela, decidida a descubrir la causa de la muerte de su hijo y la repentina desaparición del mayordomo, consintió en el concurso. Tae-jun fue testigo de cómo su esposa se confabulaba con Borra para victimizar a Mi-ho. Advirtió a su esposa que si actuaba de forma imprudente, no tendría piedad. La señora le indicó a su marido que Mi-ho debía ganar el concurso. Borra escuchó su conversación. Ahora tenía que hacer planes por su cuenta. Se acercó a la esposa del chaebol con la esperanza de que asistiera al concurso. La señora aceptó sin dudarlo. Borra sintió una oleada de triunfo. De esta manera, no favorecerían a Mi-ho. Luego ideó una excusa para llevar a su suegra a la tienda de hanbok de su tía. Su madre le había informado de que la pintura del dragón estaba en posesión de su tía. Mientras buscaba ropa, Borra robó la pintura. Mientras tanto, Mi-ho buscó a su madre adoptiva y la instó a que se disculpara con su tía por mentir en su nombre. Sin embargo, la madre adoptiva insistió en que no había hecho nada malo. La fe de Mi-ho en ella quedó completamente destrozada. Le advirtió a su madre adoptiva que, si no quería morir sola en su vejez, más le valía seguir ayudando a Borra en sus maldades. Mientras tanto, Lucy se mudó con su madre a la casa del abuelo Chaebol. El abuelo la adoraba, aunque no fuera su nieta biológica. Después de que el presidente se marchara, la abuela descargó su ira sobre Lucy. Entonces, la tía golpeó de repente a Lucy. Lucy se disculpó rápidamente y comenzó a llorar desconsoladamente. La abuela declaró que, si volvía a llorar, haría la vida imposible a su madre. Lucy se secó rápidamente las lágrimas, insistiendo en que no había estado llorando, y se retiró rápidamente a su habitación. Mirri, frustrada por el persistente silencio de Mi-ho, la localizó en la tienda de su tía. La tía se enfureció al verla, lanzándole objetos y ordenándole que se marchara, solo para descubrir que la pintura del dragón había desaparecido de su caja. La tía acusó inmediatamente a Mirri de robo, pero Mirri parecía igualmente desconcertada. Deseaba de todo corazón que su hija consiguiera el puesto de conservadora. Mi-ho, al enterarse del robo del cuadro del dragón, estaba igualmente angustiada. Su tía, sin embargo, permaneció inusualmente tranquila, ya que el cuadro había sido una trampa deliberada que ella había tendido. Mientras tanto, Borra, aferrada al cuadro falso del dragón, estaba encantada, completamente sola. La madre adoptiva se sentó en el patio, ahogando sus penas en alcohol, al ver que su tía la apartaba. Le exigió saber el paradero de Lucy, ahora que Mi-ho no le dejaba ver a Lucy. Estaba fuera de sí por la preocupación. Lucy, al enterarse de que no era hija biológica de su madre, salió corriendo. Jisoo, al darse cuenta de que su hija no se encontraba bien, corrió tras ella, justo cuando el desastre estaba a punto de ocurrir. Jisoo rescató apresuradamente a Lucy, aunque él mismo estaba cubierto de heridas. Apretó los dientes para soportar el dolor y comprobar las lesiones de su hija. Yu-yeon, al ver a la multitud, intentó unirse al alboroto, pero descubrió que la multitud se había reunido alrededor de su propia nieta. Corrió a ver si Lucy estaba herida. Al ver a Jisoo, inmediatamente comenzó a reprenderlo, exigiéndole saber si era culpa suya que Lucy hubiera resultado herida. Lucy defendió inmediatamente a su tío, insistiendo en que él había resultado herido por su culpa. Al ver llegar la ambulancia, Lucy insistió en ir al hospital con su tío. Su abuela impidió que Lucy fuera. Lucy se soltó y corrió tras ellos. Jisoo, al ver esto desde el coche, sintió tal dolor que ordenó al conductor que se detuviera. La llevó al hospital con él, después de examinarla. Afortunadamente, sus lesiones no eran graves. Jisoo le preguntó a Lucy por qué había salido corriendo antes. En cambio, ella le preguntó a su tío si era la hija biológica de su madre. Jisoo la tranquilizó diciéndole que no se obsesionara con esos pensamientos e insistiendo en que era la hija biológica de la madre de Mi-ho. Lucy no podía aceptar tener otra madre además de Mi-ho. En ese momento, Mi-ho llegó y le preguntó apresuradamente a Lucy dónde se había hecho daño. Jisoo se llevó a Lucy a un lado y le explicó a Mi-ho que Lucy había oído algo que no debía. La tía, al enterarse de la noticia, también acudió corriendo. Hino le preguntó a la tía si había dicho algo en presencia de Lucy. La tía admitió que Lucy podría haber escuchado su conversación con Yu-yeon. Solo entonces la tía se dio cuenta de que Jisoo era el padre biológico de Lucy. Se preguntó si la madre biológica de Lucy podría ser Borra. Mi-ho llevó a Lucy de vuelta a la casa de sus suegros. La suegra comentó que ver a su nuera era más difícil que subir a la luna. Mi-ho se disculpó con la suegra y admitió que había estado muy ocupada últimamente. Tenía que volver a la tienda de ropa en breve y le pidió a Lucy que la esperara abajo. Cuando Lucy se sentó, la abuela comentó con desdén que estaba demasiado sucia. A continuación, la abuela afirmó que Lucy no se parecía en nada a Mi-ho. Lucy se sintió completamente devastada al oír esto. Mi-ho bajó las escaleras y se le partió el corazón al ver a Lucy llorando. La suegra se apresuró a explicar que ella no la había hecho llorar. Mi-ho le dijo a su hija que, independientemente de lo que dijeran los demás, nada era cierto a menos que saliera de la boca de mamá y papá. Yu-yeon le contó a Borra que Lucy casi había sido atropellada por un coche. Afortunadamente, el padre de Lucy la había salvado, aunque seguía bastante malherida. Borra, sin embargo, actuó como si no fuera asunto suyo. Incluso sintió una pizca de pesar porque Lucy no hubiera muerto. La madre persiguió a Borra furiosa, reprendiéndola por su maldad. El suegro Chaebol fue testigo de esta escena. El presidente, contemplando la fotografía, recordó la afirmación de Jisoo de que su nuera era hija de Yu-yeon, y que había conseguido el patrocinio de la casa de moda haciéndose pasar por huérfana. El presidente se enfrentó a Jisoo y le exigió pruebas concluyentes. Al día siguiente, Jisoo invitó a Yu-yeon a cenar en nombre del presidente, afirmando que era para agradecerle que hubiera criado a Mi-ho, y pidiéndole que lo mantuviera en estricta confidencialidad. A continuación, el presidente hizo deliberadamente una llamada telefónica delante de la secretaria de Mino, mencionando que había quedado para comer con la niñera. La noticia llegó rápidamente a oídos de Mino. Ine llamó urgentemente a su esposa Borra, revelándole que su madre biológica se
iba a reunir con su padre. Si su padre descubría quién era realmente su madre, sería desastroso. Al enterarse de la noticia, Borra corrió al restaurante y llamó a su madre por teléfono, instándola a que no se reuniera con su suegro. Su madre descartó sus preocupaciones, explicándole que la reunión era únicamente por el bien de Miho. Mientras tanto, el presidente y Tae-jun ya habían llegado al restaurante. Después de entrar, Jisoo le pidió al conductor que alejara el coche y que dijera a cualquiera que preguntara que no llegarían hasta dentro de media hora. Nada más terminar de organizar todo esto, recibió la llamada de Borra. Jisoo sabía que ella estaba tratando de rastrear los movimientos del presidente. Mintió, diciendo que el presidente no llegaría hasta dentro de media hora. Borra mordió el anzuelo. Se apresuró a ir a la entrada del hotel. Aún inquieta, Borra llamó al conductor de su suegro para confirmar que no había llegado antes de buscar a su madre en la sala privada, sin que ella lo supiera. Su suegro y su padre adoptivo estaban sentados en la sala contigua. Borra instó a su madre a que se marchara inmediatamente, preguntándole que podía tener que discutir con su suegro. Su madre lo descartó como una simple comida, sugiriendo que Borra estaba exagerando. Al escuchar su conversación, el presidente, que estaba en la sala contigua, hervía de rabia. ¿Cómo podía su madre seguir fingiendo ser huérfana cuando estaba viva? Su padre adoptivo también se sorprendió al descubrir la verdadera naturaleza de Borra. No había imaginado que pudiera ser tan despreciable. El presidente nunca toleraría que una persona tan horrible siguiera siendo su nuera, pero, por ahora, necesitaba entender por qué todos conocían este secreto y, sin embargo, ayudaban a ocultarlo, para no alertarlos. El presidente decidió fingir ignorancia sobre el asunto. Tan pronto como Borra y su madre salieron, se encontraron con Mino. Mino supuso que no las habían visto. Justo cuando respiraba aliviado, vio a su padre salir del hotel. Ine se dio cuenta entonces de que podían haber caído en una trampa. Al regresar a casa, encontró la casa inquietantemente silenciosa. Mino le preguntó a su madre si su padre había dicho algo al regresar. Su madre respondió que se había alegrado mucho al ver a Lucy. Mino sintió que algo no iba bien. Tenía que prepararse. Al día siguiente, llamó al departamento legal y les pidió que le redactaran un documento confidencial. Si Borra conseguía el puesto de directora de la galería de moda, entonces la inversión de la empresa en la galería de moda se transferiría a su nombre. Si Borra perdía, el documento debía destruirse discretamente. El departamento jurídico afirmó que un asunto tan importante requería la aprobación del presidente. Mino afirmó que era el hijo del presidente y el futuro heredero de la empresa. Finalmente, Hino descubrió este contrato a mitad de camino. Hino reconoció al instante la intención de su hermano menor de apropiarse de los activos de la empresa, invertidos en la galería de moda. Inmediatamente informó del asunto a su padre. El presidente se enfureció aún más al ver las firmas de Borra y Mino. Inmediatamente ordenó a Mino que se divorciara de Borra. Mino insistió en que solo se divorciaría una vez concluida la competición. Su padre le espetó: ¿así que piensas abandonar a tu esposa después de ganar? Hino declaró que, con esa mentalidad, no debía dirigir la empresa. Sin embargo, Mino malinterpretó las palabras de su padre, creyendo que tenía la intención de dejar la sala de moda a su hermano mayor. En consecuencia, se negó a seguir su consejo e insistió en seguir adelante con su plan. De vuelta en su oficina, Mino montó en cólera y exigió ver a Jisoo. Era Jisoo quien había trastocado su plan. Borra trató de entender por qué su marido estaba tan furioso. Al enterarse del inminente divorcio, se sintió invadida por el pánico. Mino se dirigió directamente al almacén para buscar a Jisoo. Al darse cuenta de que su vida de lujo estaba llegando a su fin por culpa de Jisoo, el corazón de Borra se llenó de odio. Sin Jisoo, nada de esto habría sucedido. Borra agarró el mando a distancia y activó la mercancía. En ese momento, Jisoo recibió un mensaje de Lucy. Mientras sonreía feliz, la mercancía que tenía encima se derrumbó. Jisoo no tuvo tiempo de esquivarla y quedó sepultado bajo los escombros. Al oír el alboroto, Mino acudió corriendo. Justo cuando Mino se disponía a llamar a una ambulancia, Borra lo detuvo. Fingamos que no sabemos nada, insistió ella. Los trabajadores que regresaban del almuerzo descubrieron el accidente y preguntaron si había alguien atrapado. Borra afirmó que solo ellos dos estaban presentes. Al darse cuenta de que Jisoo seguía atrapado, los trabajadores llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia. Mino huyó aturdido. Borra interceptó al guardia de seguridad de turno y le sobornó para que borrara las imágenes de las cámaras de vigilancia. Mino se desesperó y se preguntó cómo había podido casarse con un monstruo así. Borra le instó a que volviera rápidamente para comprobar si Jisoo estaba muerto. Incapaz de soportarlo, Mino agarró a Borra por el cuello. Le preguntó si lo había hecho deliberadamente sabiendo que Jisoo estaba allí. Borra insistió en que no había hecho nada. Tenían que darse prisa en volver para no levantar sospechas. ¿Te gustó el resumen de esta parte de la historia? ¿Te gustaría la historia completa? Si llegaste hasta aquí, es porque te gusta mi contenido, y esto apenas comienza. En mis redes comparto lo mejor, contenido exclusivo, momentos divertidos, tips, historias y mucho más que no siempre ves aquí. Cada plataforma tiene algo diferente, así que no te lo pierdas. Sígueme ahora mismo para no quedarte fuera de lo que viene. Tu apoyo hace que todo esto crezca y se ponga aún mejor. Dale follow, activa las notificaciones y forma parte de esta comunidad. Nos vemos en mis redes, porque lo bueno apenas está empezando.